escasas horas de haber tomado protesta como presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias hace acto de presencia en el Centro de Rehabilitación Integral Gotitas de Vida AC, en la inauguración de su 5º Congreso. Aprender a vivir es una filosofía de vida que nos ayuda a servir mejor a los seres humanos. Algunas personas sueñan con hacer grandes cosas, mientras otras están despiertas y las hacen. Anónimo. Muy buen día para todos. Es un honor para nosotros estar este día 8 de octubre para iniciar nuestras labores en nuestro 5º Congreso. Aprender es una filosofía de vida que ayuda a servir al ser humano, el cual tiene como objetivo actualizar a los profesionales de la salud para una mejor detección y manejo de las enfermedades y sus secuelas. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a continuación me permito presentarles a las personas que integran nuestro presidium. Nos acompaña la doctora Delia Yolanda Campos Navarro, médico asesor de este Centro de Rehabilitación Integral Gotitas de Vida. El técnico José Luis Amezcua Arias, presidente del Honorable Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano. La maestra Luisa Mireya Carbonella Reaza, presidenta del Consejo de la Asociación Gotitas de Vida. Y el ciudadano Herbert Valencia Serrano, vicepresidente de esta asociación. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, el Canal 52 del Honorable Ayuntamiento de Tamazula y Noticiero E21 del Canal 6. A continuación, cedo el micrófono a la maestra Luisa Mireya Carbonella Reaza para que nos dirija un mensaje. Para mí es un honor darle la bienvenida a este 5º Congreso. Aprender es una filosofía de vida que ayuda a servir mejor al ser humano. Para Gotitas de Vida representa un motivo especial, de especial agrado, recibir a tan selecto grupo, el cual se actualizará en una mejor detección y manejo de las enfermedades y sus secuelas. En breves momentos iniciarán los excelentes expositores, cada uno con un tema que enriquecerá todos sus conocimientos. A través de estos 5 años se ha venido impulsando congresos de especialidades que enaltecen y dignifican a esta loable institución. Para terminar, voy con una frase de Anatole France: nunca se da tanto como cuando dan esperanzas. En este 5º Congreso también fue posible realizarlo por nuestros patrocinadores, personas de la comunidad. El hecho de trabajar en equipo siempre salen mejor las cosas. Y antes de despedirme, quiero darle también un reconocimiento a todo el personal que labora aquí en Gotitas de Vida, la cual sin su labor pues no podríamos realizar nuestro trabajo. Gracias a todos. A continuación, hago la más cordial invitación al técnico José Luis Amezcua Arias, nos dirija un mensaje y haga la inauguración oficial de nuestro 5º Congreso. Muy buenos días. Pues la verdad es un gusto estar aquí en este centro de rehabilitación que tiene ya, me decía Gerben, 17 años sirviéndole a nuestro pueblo de Tamazula. Nosotros hemos sido testigos de todo el trabajo incansable que han realizado aquí Herbert, Luz María, que por ahí nos hemos encontrado buscando el apoyo para la gente y que de muy buena manera siempre han apoyado mucho a la gente de este municipio de Tamazula. Por eso la verdad para mí es un gusto estar aquí, agradecerles la invitación para venir a este 5º Congreso, porque sabemos que es un gran esfuerzo que ellos realizan para estarlo realizando y pues agradecer también a los patrocinadores y que decirles que ahí en el Ayuntamiento de Tamazula tienen un buen amigo, una gente que se va a sumar a este esfuerzo que ustedes están realizando y que nosotros la verdad valoramos mucho, por lo que felicitamos a todo el personal, a los directivos por este esfuerzo que han realizado durante tantos años y que se han mantenido buscándole, estirándole la cobija hasta donde alcance lo más que pueden para siempre estar beneficiando
a esta población. Yo me sumo a ese esfuerzo, ya lo platicábamos ayer, estuvieron ahí conmigo, hicimos ese compromiso de trabajo en el que el ayuntamiento va a estar trabajando conjuntamente con Gotitas de Vida, independientemente. Hablábamos de algo importante. Nosotros, después de la elección, dejamos los colores a un lado. Nosotros venimos a servir a todo nuestro municipio. Ahorita ya se acabó la política. Ahorita nuestro compromiso es apoyar a todo nuestro pueblo, sea de la religión y del color que sea. Herbert, Luz María, cuenten con todo nuestro apoyo. Las puertas de la presidencia están abiertas para ustedes. Tendrán todo nuestro apoyo en cuanto las condiciones económicas nos lo permitan, porque tenemos una situación un poco complicada. Vienen recortes presupuestales importantes, pero créanme que la voluntad siempre la va a haber por parte nuestra para poder apoyar este gran proyecto que inició hace muchos años y que miren, hoy está cristalizado. Y hay que hacerlo crecer. Y si hay que hacerlo crecer, cuenten conmigo para hacer la gestión que tengamos que hacer para poder crecer esto. Que antes nos estábamos acordando con Herbert, como yo en un tiempo era encargado de vehículos y me tocaba ir a llevar a la gente a Tuxpan a rehabilitarse. A veces no había choferes, a veces ya Herbert, oye, pero urge. Ahí voy yo a llevarlos. Ahí a veces iba Herbert ahí manejando, pero esa voluntad que ellos han tenido, hoy miren, se ve cristalizada con ya tener un espacio, un edificio, donde ya se puede atender a la gente de nuestro municipio, aquí, en el propio municipio. Y esto, pues la verdad, es digno de felicitarlos, y yo pediría que de verdad les demos un fuerte aplauso porque han hecho un buen esfuerzo en esta gran institución. Y pues, para no alargarnos más, yo les pido por favor si nos ponemos de pie para inaugurar este 5º congreso denominado Aprender es una filosofía de vida que ayuda a servir mejor al ser humano, que es de hoy, 8, 9 y 10 de octubre del 2015. Y no tengo más que decir, siendo las 9:30 de este 8 de octubre, damos por inaugurados los trabajos de este 5º congreso. Muchas gracias y felicidades. Hago la más cordial invitación a los miembros del Presidium, así gustan tomar asiento para que disfruten de la primer ponencia del día, titulada Diagnóstico y Tratamiento Médico de la Fibromialgia, por la doctora María Goretti Ruiz Lazarit. La doctora es médico cirujano y partero, egresado del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Posee la especialidad en Medicina de Rehabilitación con formación DIF nacional, sede Centro de Rehabilitación Integral, Guadalajara, Jalisco. Ya en ocasiones anteriores había tenido el placer de poder visitarlos y bueno, pues siempre es grato volver, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poquito sobre un tema que es muy interesante, el diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia. La fibromialgia hasta hace algunos años era considerada una situación no catalogada dentro de las enfermedades, sino una situación más relacionada con el aspecto emocional o más orientada hacia el aspecto de la psicología, ¿no? Porque no le habían encontrado realmente la razón o la causa que originaba este trastorno que se caracteriza por dolor. Ha avanzado todo a través del tiempo en la medicina y bueno, los estudios nos han permitido poder investigar más sobre esta enfermedad y conocer que efectivamente tiene una razón. Tenemos que establecer ciertos criterios de diagnóstico y entre ellos, bueno, están los criterios de clasificación para investigación del Colegio Estadounidense de Reumatología que se establecieron en 1990. Posteriormente, estos criterios, establecen ciertos puntos de dolor que el clínico, el médico, tiene que revisar intencionadamente durante la exploración. Son 18 puntos específicos anatómicos que ahorita vamos a ver en una imagen, pero cuando nosotros revisamos y vemos que 11 de esos 18 puntos explorados
son dolorosos, podemos establecer el criterio de fibromialgia, además de los factores asociados que ya comentábamos, que son alodinia, la hipersensibilidad a la presión, al dolor, las alteraciones asociadas como hipersensibilidad al frío, hipersensibilidad al ruido y a las luces brillantes. Más tarde se estableció en el 2010 que además de los puntos dolorosos que ya el Colegio de Reumatología había establecido como sitios anatómicos de diagnóstico para fibromialgia, se tendrían que considerar algunos otros factores asociados al dolor, no solamente el dolor. Hubo quien dijo en el 2010, bueno, la fibromialgia además como característica presenta otras sintomatologías asociadas que pueden ser todas o algunas parte del síndrome. Entonces entraron dentro también de los criterios para clasificar al síndrome de fibromialgia. La que sigue. Estos son los puntos anatómicos de los que les hablaba, que nosotros como clínicos, como médicos, intencionadamente buscamos durante la exploración. Esos puntos rojos son puntos que nosotros tocamos, que hacemos palpación con el pulgar o con el dedo índice y medio, tratando de ejercer una presión, se dice en promedio de 4 kilogramos, que es difícil que la podamos graduar realmente, ¿verdad? Y podamos decir, le voy a apretar 1 kilo, 2 kilos con el dedo, pero es una presión firme, sostenida, profunda. A eso se refiere con una presión de 4 kilogramos que nos permite identificar si 11 de estos 18 puntos son dolorosos, es el 90% de especificidad de que el paciente esté cursando con una fibromialgia. Si fueran menos de esos puntos los sitios de dolor, entonces tendremos que enfocarnos más a buscar si no se trata de situaciones locales que se están presentando de manera conjunta. ¿A qué me refiero? Puede ser que el paciente esté cursando con contracturas paravertebrales y que nada tienen que ver con fibromialgia en general y que además a lo mejor está teniendo una epicondilitis, un proceso inflamatorio en el codo, pero que no cumple con los criterios para poder clasificarlo como un paciente con fibromialgia. La que sigue. Esos síntomas asociados que se agregaron en el 2010 a los criterios del Colegio de Reumatología son que además el paciente, además de presentar dolor crónico ampliamente diseminado muscular, presentará insomnio, alteraciones para la concentración o disfunción cognitiva, también llamada así. Esto es que el paciente tuviera olvidos frecuentes, que tuviera distracción, que le costara trabajo mantener la atención dentro de sus actividades ordinarias en casa, en la oficina, en la escuela. Pacientes que cursaban con depresión. Esto en algún momento incluso es entendible y asociado al mismo proceso de dolor. Todo paciente que tiene un dolor crónico, y todos en algún momento de nuestra vida, yo creo que si no lo hemos experimentado, pues probablemente lo vamos a experimentar cuando el dolor ya sobrepasa de 1 semana, 2, nos empieza a desesperar, nos empieza a angustiar y a través de los meses el paciente o nosotros nos empezamos a deprimir. ¿Por qué? Porque no encontramos una solución, porque estamos viviendo diariamente una situación que nos afecta funcionalmente y que nos interfiere en nuestras actividades diarias. Entonces, es una afección que va de la mano con el dolor crónico. La ansiedad, les decía, otro factor, empezamos a tener dolor, empezamos a desesperarnos, a tener esa situación de angustia que no me deja estar tranquilo en ningún momento. Y con la ansiedad vienen pues obviamente algunas otras alteraciones al dormir, insomnio, falta de capacidad para lograr un sueño continuo que sea reparador, el estar despertando frecuentemente, incluso por el mismo dolor, alteraciones que me permiten reparar todas esas funciones fisiológicas durante el sueño, que para eso fue diseñado el sueño, ¿verdad? Por quien nos fabricó. Los dolores recurrentes de cabeza, esto muchas veces asociados al mismo estrés o a los procesos incluso de dolor que se pueden hacer en los grupos musculares que están insertados o que tienen su origen en la base del cráneo. Mareos,
fatiga, son pacientes que se cansan muy fácilmente. El mismo dolor hace que se fatiguen en las actividades ordinarias, pero que además su estado depresivo les hace que no tengan el ánimo como para decir tengo ganas de salir a caminar, simplemente a distraerme al templo, de visitar una amiga. Son pacientes que se muestran no solo deprimidos, sino que también se refieren cansados físicamente, que como característica algunos de ellos tienen rigidez matutina. Aquí para nosotros como médicos es muy necesario preguntar si esa rigidez es de menos de 30 minutos, de 30 minutos a 40 en promedio, o dura más de ese tiempo. La característica de las enfermedades reumatológicas es que la mayoría de ellos cursan también con rigidez. No solamente dolor y alteraciones de inflamatorias en las articulaciones, sino que tienen rigidez. Pero las enfermedades reumatológicas como la artritis, el lupus, la espondilitis anquilosante, entre otras, tienen una rigidez que no sobrepasa los 30 minutos. Generalmente el paciente dice, es un promedio de 30 minutos lo que me siento tieso, y después, conforme voy calentando, las articulaciones me van molestando menos en cuanto a dolor y las voy pudiendo mover mejor. En la fibromialgia no. En la fibromialgia el paciente refiere que la rigidez es persistente durante la mayor parte del día. Dice, pues yo camino, empiezo a hacer mis actividades y me sigo sintiendo rígido y sigo sintiendo doloroso mi cuello, dolorosos mis hombros, no me puedo agachar, mis rodillas están tiesas. Es una rigidez que el paciente refiere es permanente la mayor parte del día. Además, algunos presentan algo que nosotros llamamos disestesias de miembros inferiores. Es una sensación de dolor y hormigueo. Yo creo que alguna vez lo han comentado, sobre todo quienes se dedican a la atención de pacientes, ya sea en el área de terapia o de otra forma, ¿no? A lo mejor en el área de psicología, que dice, siento mis piernas como que me hormiguean, pero a la vez me duelen y siento la necesidad de estarlas moviendo porque eso siento que me mejora un poquito esa sensación de entumecimiento o de hormiguitas. Es un síntoma que acompaña muy frecuente a los pacientes con fibromialgia. Algunos de ellos... ¿Puede ser también en las manos? Puede ser también en las manos, es más común en los miembros inferiores, pero se puede presentar. Cuando hormiguean las manos o se entumen, ¿es esa la enfermedad? No siempre, lo que le decía y que a lo mejor es lo más complicado para nosotros como clínicos es hacer diagnósticos diferenciales. Hay muchas enfermedades que pueden tener síntomas comunes o signos que pueden parecerse. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a diferenciar, ¿no? Y a clasificar. El conocer, obviamente, primero esa diversidad de enfermedades que pueden manifestarse de una misma manera y empezar a separarlas, ¿no? Bueno, a lo mejor cumple con los 11 puntos, le decía, dolorosos a la palpación, de dolor crónico, de tejidos blandos. Además, tiene disestesia en miembros inferiores o en miembros inferiores, porque puede ser en ambas, en 4 extremidades. Y además tiene depresión, tiene alteraciones del sueño, tiene alteraciones de la atención para mantener la concentración. Pues voy dando más puntitos, voy agregándole a la calificación que puede ser positiva para fibromialgia. Hay muchísimas otras condiciones y más tarde creo que la doctora va a hablar sobre cervicalgias, ¿verdad? Que pueden incluso condicionarnos como síntoma las disestesias en miembros superiores o las lumbalgias, cuando están generando un proceso de compresión hacia la raíz nerviosa, nos puede generar disestesia en miembros inferiores. El mismo proceso de una contractura, de un espasmo muscular, por ser un proceso inflamatorio, nos puede provocar temporalmente alteraciones de la sensibilidad, como entumecimientos, calambres, hormigueos, aunque no esté afectado un nervio. Entonces, es ahí donde es lo complicado, empezar a hacer ese diagnóstico diferencial que muchas veces no solamente puede ser clínico, tiene que utilizar uno medios de diagnóstico, imagen, estudios de laboratorio que nos puedan complementar esa información que el paciente durante la exploración nos aporta. Claro que el 80% de nuestros diagnósticos tiene que ser basado en una buena exploración. Les digo yo a mis alumnos de medicina, nunca esperen que un estudio de imagen o un estudio de laboratorio les va a decir que tiene un paciente si antes no lo interrogaron y no lo tocaron.
Esa es la base para poder establecer diferencias diagnósticas. Además, bueno, algunos tienen la afección agregada de tener un síndrome de intestino irritable o se quejan de algo que comúnmente la gente llama colitis, ¿no? Además de todo lo que tengo, doctora, que me duele la espalda, me duele el cuello, me duelen los hombros, no puedo dormir, estoy ansiosa durante el día, me siento con dificultad para hacer mis actividades porque estoy fatigada, no me puedo concentrar en las actividades que estoy haciendo. Además de todo, estoy inflamada. Me siento muy inflamada, no puedo comer porque todo lo que como siento que no lo asimilo adecuadamente. En ocasiones me da diarrea, luego me estreño, aunque tome agua me sigo sintiendo distendida. Esas son las características del síndrome de intestino irritable. Y todo va de la mano, les decía, no es imposible que no teniendo depresión pues no tengamos síndrome de intestino irritable. Estamos deprimidos, estamos ansiosos y un órgano blanco de estrés y también al dolor es el intestino. El síndrome de vejiga y uretra irritable se refiere también, sobre todo en las mujeres, a los síntomas que nos refieren como esa sensación de estar yendo al baño constantemente. Tengo ganas de estar orinando, voy y orino un chorrito, voy otra vez y orino un chorrito y a veces tengo ardor, a veces no, pero tengo una sensación rara, generalmente así lo externan las pacientes, no sé, algo raro, algo como que me irrita, pero no sé si será una infección, si será que me falta tomar agua. Generalmente nosotros le nombramos cistitis a ese proceso irritativo o un proceso inflamatorio de lo que es la uretra, que es la parte más terminal de la vejiga. Son síntomas que cuando uno pide laboratorios al paciente no logras corroborar o no logras empatar con un proceso infeccioso. Te encuentras que el urocultivo está normal, el examen general de orina está normal y es solamente la sintomatología que el paciente nos refiere la que nos hace suponer que está cursando con un proceso irritativo al que llamamos síndrome de vejiga y uretra irritable, que también puede estar condicionado por ansiedad. ¿Qué pasa cuando estamos nerviosos? Nos dan ganas de ir al baño, ¿verdad? Estamos así, como que ya me dieron ganas de hacer pipí, pero bueno, pues me aguanto. Lo mismo les pasa, ese estado de ansiedad empieza a generar esa necesidad de estar teniendo una micción frecuente o recurrente, aunque sea corta o en escasa cantidad. Y bueno, vamos a enfocarnos ahora sobre lo que es el tratamiento, que es la parte más importante. Obviamente, establecer un diagnóstico es lo que nos va a facilitar el poder hacer un tratamiento adecuado. En el caso de la fibromialgia, el tratamiento sigue siendo multimodal. Esto quiere decir que tenemos que utilizar muchas estrategias, no solamente tratamiento farmacológico, no solamente puramente terapia física, no solamente decirle al paciente échele ganas, vaya con el psicólogo, porque lo que tiene nada más usted solita puede mejorarlo. No, no es así. El tratamiento tiene que ser conjunto, por eso se le llama multimodal, expectante. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar vigilando constantemente y ver cómo va surgiendo efecto toda esa combinación de modalidades terapéuticas y si no están dando buen resultado, cómo tengo que retomar el rumbo respecto a mi planteamiento del tratamiento y ver qué más me falta. A lo mejor no estoy atendiendo algo que puede ser importante para el paciente. Y sintomático, si la queja principal de mi paciente es el dolor, que tengo que atender como prioridad, el dolor. Si el dolor mejora, va a mejorar todo el entorno, todas esas comorbilidades asociadas o síntomas asociados, la ansiedad, la depresión, las alteraciones de concentración, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de vejiga irritable, todo lo demás va a ir mejorando porque si el dolor me permite estar en mejores condiciones físicas y emocionales, yo voy a tener una percepción diferente de todo lo demás que también me está agobiando. El tratamiento se centra en terapia farmacológica, obviamente les decía, para reducir el dolor, mejorar el patrón de sueño, tratar la ansiedad y tratar la depresión. No solamente es que con la pastillita para el dolor, ya con esa no le voy a dar más, pero no puedo dormir, no, nomás para el dolor, ya cuando se le quite el dolor ya va a poder dormir. No, hay que tratar también el insomnio. Si hay necesidad, también hay que tratar a través de, obviamente, medicamentos que son ya de uso más controlado, la ansiedad y la depresión. Es muy común que los pacientes le tengan un miedo extremo a los medicamentos para dormir o que nos ayudan a tratar
la ansiedad. No me de eso, porque no me quiero hacer dependiente de medicamentos, ni quiero dormirme a tal grado que no sepa de mí. Es una situación de educación y de explicación al paciente. Si yo no logro romper ese círculo vicioso que se está causando por el mismo dolor, mal dormir, ansiedad durante el día, dolor, mal dormir, ansiedad, no voy a lograr mejorar ninguna de las tres cosas. Entonces tengo que ayudar a que el paciente pueda dormir mejor, y si para esto tengo que utilizar un medicamento, para eso es el tratamiento expectante, para estarlo vigilando. Es una dosis adecuada la que le di, me está funcionando, no me está funcionando, tengo que aumentarla, tengo que disminuirla. Ese medicamento causó muchos efectos adversos, lo cambio por otro. En el día le queda algún rezago de ese sueño, entonces a lo mejor tengo que cambiar la dosis a una hora más temprano de lo que habitualmente la tomaba por la noche. Qué sé yo, son cosas que nos corresponde ya a nosotros evaluar de manera individualizada. En alguna plática anterior yo les había comentado, los programas que nosotros establecemos o que debemos de establecer como médicos no son recetas de cocina, no son comunes para todos, porque vemos individuos y cada uno con sus características propias requiere algo diferente, aunque tenga la misma condición. Ella y yo podemos tener fibromialgia, pero cada quien puede tener cosas diferentes. Doctora, ¿cuánto se ha desarrollado esta enfermedad ya en pacientes? ¿Qué tanto por ciento? No se ha estadísticamente sabido. El 2 al 12% en la población general occidental. Esa es la prevalencia que tiene la enfermedad. Les decía, aunque pareciera no considerable, porque tomamos como referencia el 100, ¿no? Decir, pues es un 12%. Es considerable en relación a las afecciones dolorosas, crónicas y de más difícil manejo, porque es una afección de difícil manejo. ¿Por qué? Porque es de difícil diagnóstico. Entonces cuesta mucho trabajo en algún momento llegar a establecer los fundamentos para decir si cumple los criterios para una fibromialgia, y mucho más el poder establecer el diagnóstico, el tratamiento adecuado, porque como cursan con tantas afecciones sintomáticas, se tiene que obviamente ir trabajando, como les decía, en cada una de ellas, ir viendo la respuesta. Bueno, ya pudo dormir mejor, el dolor ha mejorado, ahora vamos a tratar la ansiedad que tiene durante el día. Ya duermo bien, pero durante el día me sigo sintiendo ansiosa y no puedo tener esa tranquilidad, me dan ganas de correr, me dan ganas de gritar, me dan ganas de llorar. Eso es ansiedad, y también hay que trabajarlo a través de ansiolíticos. La educación, les decía, es básica. No podemos saber nosotros sin informarle al paciente. No es lógico. Y a lo mejor puede ser que yo ya llegué a mi diagnóstico, soy muy fregón, yo acá estoy integrando todo y tengo un programa de tratamiento para mí el más adecuado. Pero el paciente sale del consultorio sin saber qué tiene, cómo le va a ir, qué le va a pasar con lo que le indicamos. O sea, a veces sale peor, efectivamente, confundido que como cuando llegó, porque no le explicamos nada. La base no solamente de una buena relación y un buen entendimiento entre el médico y el paciente es la comunicación. No solamente de que nos quiera y nos prefiera o nos confíe sus afecciones, sino de que realmente se apegue al tratamiento. Si yo le explico bien de qué se trata su enfermedad, qué es lo que puede pasar si no la atendemos oportunamente, qué le va a pasar con los medicamentos, qué no le va a pasar y que a lo mejor tiene miedo pensando ya cosas que a veces ya van muy informados, muchos pacientes ya saben mucho ahora con el internet. No, oiga, es que ya antes me habían dicho algo así, pero yo ya había investigado y dice allí en el internet que me va a pasar esto y esto, ¿no? Les digo yo, no todo lo que dice el internet es cierto, ¿verdad? Entonces hay que educarlos adecuadamente, hay que resolver dudas y hay que mantener, vuelvo a insistir mucho, esa vigilancia, ese mantenimiento expectante de estarlo valorando periódicamente para ver los resultados o los cambios o los agregados, porque puede ser que a lo mejor en vez de ir a la mejoría la próxima vez, si no me había referido que tenía insomnio, en la siguiente consulta me dice que ya lo tiene, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento tiene que ser expectante. Y el apoyo social. Si no tenemos el apoyo de un psicólogo, si no tenemos el apoyo de la familia, generalmente los tratamientos fallan. El paciente aborta toda modalidad de tratamiento. Y a veces en la familia es donde más trabajo nos cuesta
hacer ese entendimiento, esa educación, porque les vuelvo a insistir, sigue siendo una enfermedad, una condición que se sigue considerando inventada, somática. Es muy común, yo se los comento como experiencia clínica, que el paciente me diga, doctora, yo ya le entendí muy bien todo eso, incluso yo ya leí, ya me documenté sobre la fibromialgia, pero mi esposo sigue diciendo, estás loca. Bien que cuando andamos de paseo o cuando andas en la calle o andas en el club con las amigas, no te duele nada. Llegas aquí, todo te duele. Estás sin salir, todo te duele. Pero de verdad no me lo invento. Cuando yo estoy haciendo otra actividad, el dolor es menos, lo tengo ahí, pero es menos. O llega a haber momentos en los que sí, nos vamos a la playa, estoy con mis hijos, veo a mis nietos y se me olvida que tengo dolor. ¿Por qué me pasa eso? Porque liberamos sustancias cerebrales que se llaman endorfinas y que modulan los receptores del dolor o las sustancias que liberan también esa percepción al dolor. Todo tiene una explicación fisiopatológica, entonces no es un invento, no es que la gente diga, ay, ahora ya no tengo nada porque voy a andar de fiesta. No, es la manera en cómo nuestro organismo se automedica solo a través de esas sustancias que me dan bienestar, que me dan placer, que me hacen sentir a gusto y que hacen que el dolor sea tolerable, como dicen muchos, o casi no perceptible, ¿no? Entonces no es inventado, sí pueden sentirse mejor, por eso ocupan mucho del apoyo social, de la familia, del psicólogo, que es parte fundamental en nuestro tratamiento, trabajar de la mano con un psicólogo. Y obviamente del paciente, ¿no? Les digo, no es decirle échale ganas, pero sí es alentarlo en ese proceso de que tiene que estar bien, que todos los días tiene que mantener esa actitud positiva, porque desde ahí empieza mi programación cerebral para lo que mi cuerpo va a recibir como un estímulo. La que sigue. La misma Sociedad Estadounidense de Reumatología estableció 6 criterios o 6 pasos para vivir con éxito. Ellos, en base a una mnemotecnia que es Adept Living, dicen hay que tomar en cuenta 6 situaciones dentro del tratamiento del paciente. Hay que considerar la actitud, les decía, tanto del profesional. Desde ahí empezamos nosotros, o sea, nuestra actitud es importante con el paciente, no es actitud evasiva, es actitud de que, ay, ya, sí, diario trae lo mismo, diario le duele lo mismo, esta señora diario viene con lo mismo, ¿no? Hay que cambiar de actitud primero como profesional y darle la atención, escuchar y atender adecuadamente al paciente en relación a lo que nos refiere. Del paciente propiamente, la actitud del paciente se refiere a que nosotros tenemos que cambiarle un poquito el chip, lo que les decía. Llegan pacientes deprimidos, llegan pacientes apáticos, fastidiados, a veces enojados, de mal humor. ¿Por qué? Porque tienen un dolor que ha sido crónico, que nadie les ha ayudado a mejorar, porque la mayoría de ellos ya han pasado por infinidad de médicos, de sobadores, de terapias alternativas, de muchas cosas que no les han beneficiado y que nadie les ha dicho qué tiene, por qué le están pasando tantas cosas. Hay que cambiarles un poquito el chip. Platicar, explicarles, les decía, esa es la base de todo éxito dentro del tratamiento, la comunicación, y tratar de que cuando se vayan, pues ya lleven otra mentalidad de lo que puede ser el curso de su enfermedad. De la familia, lo que ahorita platicábamos, hay que meternos un poquito de chismosos en el rol familiar, que también se la lleva con la pareja, con los hijos, que tanto eso está influyendo como estado emocional adverso para que las afecciones dolorosas y los síntomas asociados se magnifiquen todavía más. Y obviamente hacer el momento oportuno a través del trabajo con la psicóloga para poder abordar esa familia. Y bueno, la sociedad, que es lo más difícil. A través de que ya se ha fundamentado un poquito más sobre la fibromialgia, pues también la sociedad como que ha tenido ya esa apertura a reconocerla, pero les decía, hasta hace unos 10 años era un invento, decía la gente, no, esa enfermedad no existe, eso es psicológico, eso es del psiquiatra, eso no es una afección orgánica. Pues no, es una afección orgánica y la sociedad tiene que conocerlo, saberlo, incluso ya hay grupos de apoyo, se han formado muchas redes sociales de ayuda a los pacientes y las familias que tienen pacientes con fibromialgia. El número 2 se refiere a la D, diagnóstico. Les decía que es lo más complicado, ¿verdad? Hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial.
¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se parecen. Entonces tengo que empezar a separarlas y poder establecer. A veces en una primera visita no llegamos a un diagnóstico. A veces nos empezamos a encarrilar, les digo yo, y yo les digo a mis pacientes, aún no puedo decirle realmente qué tiene. Haga de cuenta que ahorita me dejó las piezas del dominó, no las teníamos, usted me las empezó a proporcionar, del rompecabezas, perdón, y yo me voy a dar a la tarea de armarlo. A lo mejor vamos a necesitar alguna otra pieza que nos está haciendo falta, entonces la vamos a solicitar, pero de momento en la primera visita o de primera intención es difícil a veces llegar a un diagnóstico concreto. La educación, ya les comentaba, es importantísimo, no solo educar al paciente sobre qué es la enfermedad a través de una charla, sino documentarlo a través de la lectura, de obviamente información científica sobre su enfermedad, no de que les decía, yo vi en internet que decía que me va a pasar todo esto y que ya a los 80, 90 años ya no me voy a poder mover, pues que se los garanticen de vida primero, ¿verdad? Y ya luego vemos, ahorita su enfermedad está siendo caracterizada por esto es lo que vamos a atender y el pronóstico puede cambiar de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro. Entonces así es como tenemos que educarlos. Tenemos que educarlos también obviamente en cuanto a la actividad física. La actividad tiene que ser graduada. El trabajo se tiene que seguir haciendo en casa. Es difícil que yo le diga a alguien, ya no haga qué hacer, ya no barra, ya no trapee, ya no sacuda. La actividad sigue siendo la ordinaria para el paciente, pero hay que aprender a graduarla. Si es una ama de casa, bueno, pues a lo mejor si antes yo lavaba toda la ropa de la semana en un día, ahora la voy a repartir en los 5 días de lunes a viernes, ¿no? Si a lo mejor antes yo barría toda mi casa, pues ahora no, señora, ahora hay que barrer nomás la entrada y el comedor y mañana a lo mejor una habitación, pasado mañana otra. Así es como podemos orientar al paciente a graduar esa actividad diaria. Como ejemplo pongo al ama de casa porque hablamos que es más común en mujeres, que es más común entre la 5ª y 7ª década de la vida. La mayoría de esas mujeres pues son amas de casa ya a esa edad. Y es como podemos orientarlos a que ese trabajo sea racionado. Ritmos de trabajo con ritmos de descanso. Haga descansos. Ya estuve la mañana, hice el desayuno, lavé mis trastes, puse mi comida, me voy y me descanso un momento. Me levanto, voy, compro lo que tengo que comprar, recibo a los hijos, a la familia, les doy de comer, lavo mis trastes, me vuelvo a descansar. O hago una actividad diferente, que puede ser caminata, que puede ser natación, o me voy a la terapia. Obviamente es parte fundamental de lo que es básico en nuestro tratamiento. Nosotros no queremos pacientes cautivos en la rehabilitación, pero la mayoría, cautivos se refieren a que son pacientes que generalmente nunca se pueden ir de una unidad de terapia, ¿no? Pero generalmente son pacientes que se vuelven cautivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no de diario, pero tenemos que hacer frecuencias periódicas de visitas a la unidad en las que podamos proporcionarle el día que va esa ayuda con la relajación muscular a través del calor, de la electroterapia, del masaje, de los ejercicios que coordinamos a través del movimiento, del ejercicio con fortalecimiento. ¿Por qué? Porque les digo yo, es como si lleváramos el carrito una vez a la semana a su afinación o a su ajuste o a su lavado, no sé, lo que ustedes quieran ver como un beneficio para esa maquinita, ¿no? Que nos mueve así nuestro cuerpo. Bueno, puede ser que no todos los días tenga que estar en una unidad de terapia porque debo de tener un programa orientado para casa, pero sí tengo que tener visitas programadas que me hagan sentir y saber que el beneficio que yo recibo el día que voy es adicional a lo que estoy trabajando todos los días. Y obviamente no podemos obviar la parte de los medicamentos, tratamientos. La T del ADEPT se refiere a tratamientos que son los medicamentos que se centran en el manejo de todo eso que ya comentamos, el dolor, el síndrome de intestino irritable, el insomnio, la ansiedad, la vejiga irritable, todo lo que el paciente tenga que en algún momento tener como tratamiento agregado. Tratamos de evitar la polifarmacia en este tipo de pacientes porque hablábamos, si hay efectos adversos, claro que los hay a todos los medicamentos, entonces tratamos de que no sean más de 2 o 3 medicamentos que sean realmente necesarios, pero centrando siempre nuestra atención principal en el dolor, que es el punto fundamental a tratar.
Y living se refiere a evaluaciones objetivas a intervalos o ajustes a corto o mediano plazo. Es estar revisando constantemente al paciente y ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo voy a cambiar el rumbo del tratamiento, tanto en la orientación de lo que está haciendo en casa como en lo que está trabajando en un programa ya integrado de rehabilitación. ¿La que sigue? Les decía que hay que trabajar con él mucho algo que llamamos terapias autodirigidas, que es el tiempo de trabajo igual al tiempo de reposo, la aplicación incluso de calor local en casa, orientarlos a que tengan ya compresas o que ellos mismos puedan elaborar algunas compresas caseras para que cuando haya más afección dolorosa las puedan estar aplicando, el que puedan tener a lo mejor la posibilidad de integrarse a un lugar donde haya alberca y además de como acondicionamiento, el agua nos sirve como relajación y si es tibia o es caliente, pues cumple todas las funciones que nosotros buscamos tener fisiológicas con el calor, ¿verdad? Que es mejoría del dolor, mejoría del flujo circulatorio, mejoría del proceso inflamatorio. Entonces, si puede tener esa alternativa, excelente, porque es una modalidad autodirigida que él puede ser autodirigida, quiere decir que él puede ir manejando. Yo como persona aprendí a conocerme, sé que todavía no tengo un dolor muy agudo, pero ya me está empezando, estoy empezando a tener más molestias esta semana. ¿Qué hago? Pues a lo mejor oriento un poquito más la aplicación de ese calor, lo hago más frecuente, tomo más tiempos de reposo, menos de actividad de trabajo, me dedico un poquito más a caminar o a ir a la alberca, me doy un poquito de más atención porque ya aprendí a conocerme. Y esa es la parte que nos favorece mucho cuando el paciente ya puede de alguna manera evitar esas crisis o esas agudizaciones del dolor. Y obviamente técnicas de relajación. Para esto, por eso les decía, es muy importante el tratamiento en conjunto con psicología. Y psicología nos ayuda mucho en ese aspecto. Tal vez nosotros como médicos de rehabilitación, pues no lo sabemos enseñar a hacer técnicas de relajación. Sí cómo aplicarse el calor, sí cómo hacer los ejercicios, cómo realizar las movilizaciones o todo lo que vamos a indicar para casa, pero no sabemos de técnicas de relajación. Bueno, pues los psicólogos sí. Y ellos nos apoyan en ese aspecto porque el paciente puede realizar muchas de esas técnicas en casa. La que sigue. Los beneficios del ejercicio, y hablábamos específicamente caminata y natación como ejercicios idóneos para pacientes con fibromialgia. Nos mejoran el trabajo cardiovascular, nos reducen el dolor, nos mejoran el sueño, nos balancean el estado de ánimo y nos favorecen obviamente la mejoría en las actividades que requieren de la concentración. La terapia física, pues ya les comentaba, puede ser que el paciente no vaya todos los días, lleva una terapia autodirigida, ya aprendió a conocerse, aprendió a tratar el inicio de ese dolor antes de que exacerbe, pero a lo mejor tuvo la necesidad de integrarse a un programa de terapia, o bien porque va un día de mantenimiento, 2 días a la semana, un día cada 15 días, o porque sí tuvo una exacerbación del dolor en relación a muchos sitios que no están mejorando o no están siendo satisfactorios los métodos que le está utilizando en casa. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros generalmente? Calor, que puede ser a través de compresas, a través de tanques de hidroterapia, para reducir dolor, rigidez, relajar los músculos, facilitar la movilidad o el ejercicio y mejorar obviamente lo que hablábamos, el sentimiento de bienestar. Electroterapia, tenemos infinidad de modalidades de electroterapia, eso ya nos corresponde también a nosotros como médicos decidir e indicarle al terapeuta de acuerdo al objetivo que estamos buscando, qué tipo de corriente eléctrica, en qué dosis, en qué frecuencia, en qué tiempo y con qué técnica lo va a aplicar. La relajación muscular, a través de un masaje ligero también resulta de beneficio en muchos de los programas de rehabilitación. Un masaje de relajación y por alguien que sea un terapeuta. No de que lo voy a mandar, vayan a que le den una sobada porque también le va a ayudar. No, un masaje bien orientado por personal calificado. Y lo que nunca puede faltar como parte de la terapéutica de rehabilitación en estos pacientes es el movimiento. Cinesiterapia es movimiento a través de la voluntad propia, a eso se refiere activo libre, que yo le dirijo al paciente qué movimientos va a realizar de sus extremidades o de su cuerpo, o asistido, cuando el paciente por el mismo dolor no los puede hacer y el terapeuta tiene que ayudarle a realizar esa movilidad. La que sigue. La terapia. No vamos a hablar mucho de medicamentos, pero ya les decía, tiene que estar orientada a trabajar en esos puntos clave que el paciente nos está manifestando. Dolor, falta de sueño, ansiedad,
depresión, síntomas intestinales o uretrales. Entonces hay infinidad de medicamentos que nosotros como clínicos tenemos que considerar con sus efectos asociados, tomando en cuenta el entorno propio de ese paciente individual, no porque me diga la bibliografía de un laboratorio que la amitriptilina es un antidepresivo, a todos les voy a dar amitriptilina, ¿no? Tengo que valorar a ese paciente en específico y ver qué es lo más adecuado para él, tanto como analgésico, como precursor o facilitador del sueño, o como antidepresivo o como modulador del dolor. Actualmente utilizamos algunos medicamentos como la pregabalina o la gabapentina, que son neuromoduladores o moduladores del dolor. Yo le explico a mis pacientes cuando me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir que es modulador del dolor? Les digo, imagínese que usted tiene una grabadora prendida. La canción o la intensidad del sonido que tiene es el dolor, está muy fuerte. Entonces, ¿qué viene a hacer? A bajarle un poquito el volumen y a irlo bajando gradualmente, de tal manera que nos contribuya a mejorar las afecciones dolorosas. La que sigue. Estos son los 3 puntos de los que tanto les he hablado en que tenemos que centrar nuestra atención y nuestro manejo. Dolor, insomnio y depresión. Hay otras comorbilidades, que se pueden asociar, o sea, otros síntomas que además el paciente tiene a lo mejor la necesidad de que también atendamos o no le prestamos menos interés. Por ejemplo, la hipotensión ortostática. El paciente refiere que no, en vez de que me suba la presión, me baja mucho la presión y a lo mejor también por eso me estoy fatigando más, no puedo hacer el ejercicio que usted me indica porque conforme empiezo a caminar me empieza a bajar la presión, me la toman y ya la tengo bajita. Bueno, que hay que comentarle o que hay que recomendarle que evite la ingesta de cafeína, de nicotina, que es el cigarro, aumentar la ingesta de líquidos y sobre todo, por ejemplo, y más cuando está agregado la alteración de las disestesias en miembros inferiores, medias de compresión. La mayoría de ellos también ya tienen problemas vasculares, o sea, problemas circulatorios, entonces todo se nos va a ver favorecido de alguna manera. El síndrome de intestino irritable, que les decía, no hay que menospreciarlo. Bueno, yo ya le di para dolor, ya le di para el insomnio, ya le di para la depresión, pero ¿y mi pancita? Sigo distendido, sigo teniendo cuadros de diarrea, constipación, estreñimiento. También hay que trabajarlo a través de medicamentos o tratarlo. Y la vejiga irritable, bueno, aumentando la ingesta de líquidos, evitando sobre todo la ingesta de jugos, porque a veces dicen, sí tomo líquidos, pero me tomo 2 litros de jugo todos los días. No, pues hay que cambiarlos por agua, menos jugos, más agua natural. Y hay que recomendarle, y eso los enseñamos en las terapias, especialmente a realizar algo que se llama ejercicios de Kegel, que son contracciones del piso pélvico. Les comento yo a las señoras, sobre todo, como cuando quiere hacer pipí, no puede ir, le aprieta y luego relaja, aprieta y relaja. Nadie se da cuenta, ¿verdad? Si yo los estoy haciendo, pues no se dan cuenta que los estoy haciendo. Son contracciones muy simples que se pueden realizar por el mismo paciente, obviamente, en cualquier momento y que nos ayudan a mejorar esa sensación de micción recurrente, sobre todo. De manera muy general, este es un panorama de lo que es la fibromialgia, de lo que es el síndrome, por eso es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, no es una sola condición única como dolor, sino muchos síntomas asociados al dolor y de lo que podría ayudarnos como un enfoque a lo que sería el tratamiento más adecuado, tanto en cuanto a ejercicio como a modalidades terapéuticas. Doctora, en nombre de Gotitas de Vida, le damos las gracias por haber intervenido en nuestro congreso. Le damos un pequeño presente y un reconocimiento, el cual tiene un valor curricular de 30 horas. Dice, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Goretti Ruiz Lazarit por su valiosa participación en la ponencia Diagnóstico y Tratamiento Médico de la Fibromialgia. Dentro del 5º Congreso, Aprender es una filosofía de vida que ayuda a servir al ser humano. Gracias. Esperamos tenerla para el año que viene, si Dios nos da licencia. La única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. A continuación, nos acompaña el doctor Eleazar Reinaldo Olvera Mesa con el tema Enfermedades más frecuentes que producen dorsalgia y su tratamiento. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
especialista en medicina de rehabilitación por la Universidad de Guadalajara y es médico adscrito al Centro de Rehabilitación Integral de DIF Jalisco, así como en la práctica privada en rehabilitación en tu hogar. En general, bueno, hablar de cualquier padecimiento de columna vertebral es relativamente ahondar en un campo muy amplio. De alguna manera, los dolores en la columna vertebral pueden venir desde la propia estructura de la misma a ser dolores referidos de alguna otra parte del cuerpo. Y especificándonos un poco más en dorsalgia, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues es todavía un poquito más complejo por la referencia que puede existir por los órganos de la caja torácica o del abdomen como tal. Entonces, mi intención el día de hoy en llevar esta plática va a ser un poquito más hacia la dorsalgia mecánica, que va a ser pues la causa un poquito más común que podemos llegar a ver en nuestras consultas, ya sea práctica privada o práctica pública como tal, debido a que de alguna manera suelen ser las formas o las presentaciones que más frecuentemente se van a desarrollar por el tipo de vida que actualmente pues lleva la gran mayoría de las personas. Tenemos como tal que el término dorsalgia muchas veces lo podemos englobar en los dolores de espalda en general. Esto podríamos abarcarlo desde la columna cervical hasta la parte más inferior en columna sacra, en donde actualmente pues es un problema bastante frecuente. Hablamos de alguna manera que es una de las causas más comunes por las que se solicita atención médica. Hablando propiamente de los dolores de espalda o dolores en general de columna, hablaríamos que es la segunda causa por detrás de lo que son las cefaleas como tal. Ya yéndonos un poquito a lo que viene siendo la definición o la especificación según la región que vamos a presentar, es la región lumbar la que normalmente se lleva la mayoría de estos consultas como tal en un 70-75%, seguido de los dolores a nivel de cervicales y siendo en menor medida pues este tema que abordamos hoy, que es la dorsalgia, aproximadamente un 8-10% de esta cantidad, que nos habla que aproximadamente anda siendo como la octava, novena causa de una consulta médica. La dorsalgia como tal, bueno, ya les mencionaba, se presenta en menor medida que la lumbalgia o la cervicalgia, pero aún así pues sigue siendo una causa común por la cual nos van a llegar nuestros pacientes. Y a diferencia de estas otras dos entidades como tal, la prevalencia de niños y adolescentes prácticamente es igual que en los adultos. Esto es una cosa que debemos de tomar muy en cuenta debido a que normalmente si nos llega un chico joven, un adolescente con un dolor ya sea dorsal, lumbar, etcétera, va a estar muy en relación a lo que vamos a estar platicando el día de hoy. La dorsalgia es cualquier dolor agudo o crónico que aparece, como su nombre lo dice, en la región dorsal de la columna vertebral que nos abarcaría de D1 a D12 y las estructuras adyacentes a la misma. Hablamos no solamente pues del componente óseo, sino también de los músculos, tendones, ligamentos o raíces nerviosas que comparen alrededor de la misma. El dolor como tal puede ser de origen, a esto nos referimos que está siendo causado en la columna como tal, o de referencia a lo que mencionaba al principio, por la localización de las vértebras dorsales, los dolores secundarios a un dolor pulmonar, un dolor cardíaco o incluso un dolor visceral a nivel de la cavidad abdominal pueden llegar a ser de referencia a nivel de la columna dorsal. Entonces esto es algo para tomar en cuenta, tenerlo ahí no es lo más común como les dije desde el principio es lo mecánico, sin embargo en ocasiones, sobre todo lo vamos a ver más adelante conforme el tratamiento a lo mejor no nos va respondiendo de forma adecuada, puede ser que andemos un poquito equivocados y que no sea algo mecánico, sino que esté siendo un dolor de referencia. En general los dolores a nivel de la columna vertebral van a afectar igual a hombres y a mujeres y en este caso pues es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos como diferencia, que los mencioné hace rato, entre cervicalgia, lumbalgia o en este caso la dorsalgia, es que no se presenta de forma tan predominante en la edad productiva como lo hacen estas dos entidades, que nos hablan que estas dos entidades lo hacen en una media de 45 años y que incluso arriba de los 60 pues aumenta la prevalencia de esta entidad, sino que hay una heterogeneidad en cuanto a la presentación de los grupos etarios y lo podemos ver desde niños de 5 o 6 años hasta pues adultos mayores propiamente. ¿Qué sucede con esto? Bueno, la gran mayoría de estos episodios los consideramos benignos. Esto quiere decir que en una gran mayoría van a remitir por sí solos, únicamente con medidas preventivas o medidas de higiene de columna, o en algún momento dado con algún medicamento que se le pueda otorgar como de rescate, por lo cual se van a autolimitar. Sin embargo,
los eventos ya recurrentes son los que realmente son los que nos van a dar un problema como tal y van a estar siendo la segunda causa de visita médica más frecuente, como lo mencionaba al principio. Hablamos un poquito de los tiempos. Consideraríamos una dorsalgia aguda aquella que tiene menos de un mes de evolución. Difícilmente esas van a llegar con nosotros, ya que la gran mayoría de los pacientes pues van a ser concha, ¿no? Típico, decimos, me duele la espalda, luego se me quita, no voy a ir al médico, no voy a ir a que me atiendan, y lo dejan pasar, y la gran mayoría de las veces, como les menciono, pues van a remitir. Sin embargo, ya a partir de un segundo o tercer evento que se llegue a presentar, estos pacientes van a poner un poquito mayor de atención, y normalmente ya no va a ser tan autolimitado, sino que va a empezar a tener periodos un poquito más prolongados, por lo cual los pacientes ya nos van a llegar a una etapa subaguda, en donde nos van a decir, tengo 6 semanas ya con este dolor, llevo ya 2, 3 meses, o incluso hay gente que llega a decir, yo tengo 1 año con este dolor y apenas es la primera vez que me vengo a atender. Entonces, esto es algo para tenerlo en cuenta y ser un poquito determinantes a lo mejor también en las personas que podamos tener impacto, que no lo dejemos pasar, que realmente así sea el dolor más mínimo o leve que esté iniciando, lo ideal sería recibir una atención, ya que incluso, bueno, lo veremos más adelante en el tratamiento, la asesoría que le podamos dar nosotros como profesionales de la salud va a ser lo más importante, independientemente a lo mejor del tratamiento médico o rehabilitatorio que se pueda instaurar. El 40% de estos pacientes pues, va a consultar al médico por este motivo, y hasta un 4.3% se estima que van a acudir a un servicio de urgencias, ya que el dolor va a ser bastante incapacitante o severo para el paciente. Bueno, para entender un poquito la etiología de la dorsalgia, como les mencionaba, es diferente en cuanto a su presentación a las otras 2 entidades de la columna, por lo cual debemos de tomar en cuenta los diferentes orígenes que puede llegar a tener este dolor. Tendríamos que la gran mayoría va a ser del tipo musculoesquelético, que son las mecánicas, en más de un 80%, sin embargo puede haber algunas otras entidades que lo pudieran originar, una radiculopatía. La radiculopatía como tal, bueno, recordando un poquito, hablamos de que es una protrusión probablemente del disco vertebral, o puede haber un desgaste de lo que son las facetas laminares de los cuerpos vertebrales, lo cual va a ocasionar que la raíz nerviosa quede atrapada entre estas estructuras y pues provoque un dolor. Esto es más común pues tanto a nivel lumbar como a nivel cervical. Se estima que del 100% de las radiculopatías, únicamente el 1% van a ser dorsales. Entonces realmente es muy bajo el porcentaje y muy bajo la presentación que va a existir. Sin embargo, sí podríamos llegar a tener un dolor de referencia a nivel dorsal por una radiculopatía, ya sea a nivel lumbar o a nivel cervical. Ojo, esto es importante tomarlo en cuenta, porque probablemente uno va a estar esperando en estos tipos de padecimientos lo más común, ¿no? El dolor a nivel lumbar, la referencia hacia alguna de las extremidades, y en algunos momentos o en algunos pacientes podría darse este dolor de referencia más bien a nivel dorsal. Entonces, bueno, tenerlo ahí en cuenta, si bien no es lo más común, debemos de siempre pensar o tratar de descartar esta situación. Un dolor a nivel visceral, ya sea gástrico, pulmonar o cardíaco. Se estima que, por ejemplo, los eventos de enfermedades acidopépticas llegan a presentar frecuentemente dolores de referencia a nivel dorsal, o en algún momento dado algún tipo de proceso infeccioso a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, podrían llegar a presentar un dolor de referencia dorsal. Neoplasias. Esto es bastante importante en el sentido de que, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay unas clasificaciones donde nos hablan de cómo ir catalogando los dolores a nivel de la columna, pero siempre que haya un dolor a nivel dorsal bien establecido, el neoplasia debe ser algo que tengamos en cuenta, ya que muchas veces esta puede ser el primer síntoma o signo de presentación de una metástasis por algún tumor en alguna otra parte del cuerpo y que esté precisamente migrando a nivel dorsal. No es lo más común, como lo he mencionado desde el principio, pero hay que tenerlo en cuenta y dejarlo ahí como un foco de atención que debemos de llamar nuestra atención. Otras causas, una causa puede ser infecciosa. Los más comunes serían estas dos, infecciones por herpes zóster. En este caso, bueno, va a ser un dolor tipo ardoroso
de referencia en alguna cadena nerviosa, y que pues lo que nos va a ser más característico es que lo vamos a poder identificar por las lesiones que el herpes va a dejar en nuestro paciente. Y a nivel tubercular, de tuberculosis, tenemos también pues la enfermedad de Pott, que es precisamente una migración de la micobacteria hacia lo que viene siendo nivel óseo y que se presenta a nivel de la columna dorsal y que puede llegar a presentar dolor. Estas entidades también de alguna manera son un poquito no tan comunes, un poquito aparte, y que realmente tienen otros datos clínicos que nos van a orientar muy claramente. A veces a lo mejor en un inicio podría llegarse a confundir, pero con la instauración del paso de semanas arrojan otros datos, por lo cual no es tan común que lo lleguemos a ver como una dorsalgia propiamente, sino más bien atenderlos por los otros padecimientos. Dejarlo ahí simplemente para tomarlo en cuenta, sobre todo lo que les decía, cuando un paciente no nos responde adecuadamente. Bueno, vamos a enfocarnos propiamente a lo musculoesquelético, que como les mencionaba, pues lo más común. Aquí básicamente habría dos tipos de situaciones que se presentarían: la dorsalgia mecánica propiamente y la dorsalgia inflamatoria. En la dorsalgia mecánica la vamos a subdividir en una dorsalgia del tipo aguda o del tipo crónica. La gran mayoría de estos padecimientos, bueno, en algún momento dado suelen ser procesos agudos, pero que no se les da mayor importancia. Sin embargo, cuando se llega a dar una severidad mayor del cuadro, debemos de sospechar principalmente en que puede existir alguna fractura. Para esto pues será importante ver el interrogatorio, ver historial de algún traumatismo, alguna caída que nos pudiera orientar a una situación de estas. Incluso signos agudos de algún tipo de radiculopatía o de algún tipo de problema a nivel visceral o somático en cuanto a manifestaciones neurológicas, nos hablarían que pudiera estar habiendo ahí un daño ocasionado por una fractura, y serían datos de alarma para inmediatamente este paciente poderlo referir a un centro en donde se le dé la atención adecuada, ya que inicialmente, bueno, la manipulación con el área de rehabilitación no sería lo adecuado, sino más bien sería un paciente para traumatología u ortopedia. En el punto de las dorsalgias mecánicas crónicas, tenemos que básicamente serían dos las que podríamos considerar como más importantes. Por un lado, la dorsalgia funcional, que va a ser precisamente aquella que se está dando por aquellos malos hábitos de postura que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, al momento de hacer deporte, o simplemente en situaciones como mencionaban hace ratito aquí, los niños con las mochilas tan pesadas que no tienen una adecuada peso para la proporción del niño, y que ahorita, bueno, adelante vamos a mencionar un poquito de eso. Nos estarían dando este tipo de dorsalgias. Por el otro lado tenemos los defectos de postura, que estos, bueno, habitualmente se van estableciendo también desde edades tempranas. Los padres a veces se dan cuenta en una buena edad, a veces nos los llevan ya bastante tarde, pero bueno, es también una entidad muy clara donde recibe un tratamiento muy específico, y en ocasiones, bueno, también dependiendo de la severidad que llegue a tener, requerimos del apoyo de ortopedia y traumatología para poder corregir estos defectos de postura. Bueno, una imagen que cada vez es más habitual y que de alguna manera viene siendo muy frecuente verlo en los niños en cualquier ámbito. A lo mejor antes únicamente lo veíamos en ciudades un poquito más industrializadas, ciudades grandes. Ahorita ya los niños de cualquier lugar en este país los vamos a ver haciendo esto, acostados en un sillón, comiendo bolsa de papitas, viendo televisión. Refresco, exacto. Todo esto en general, pues ¿qué nos va dando? Aquí de primera instancia, bueno, vemos precisamente el peso que el niño está teniendo, la obesidad, la postura precisamente, no es una posición adecuada. A lo mejor lo vemos y pues no pasa nada, pero repitamos esto todos los días durante una buena cantidad de tiempo, 6, 7, 8, 9, 10, no sé cuántos años se les venga a la mente. Realmente pues esto tarde o temprano va a terminar repercutiendo, y es precisamente a nivel de la columna donde lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Personas que están en el trabajo, no hay de alguna manera mobiliario adecuado, no hay una postura ahí correcta. Ahí lo vemos, bueno, por ejemplo, a este señor encorvado ahí de los hombros. Entonces, estas posturas también repetitivas durante tiempo prolongado, hablamos que a lo mejor trabaja 6, 7 horas, o incluso vamos a verlo desde un punto de vista más hogareño, los niños que se la pasan con el teléfono ahí hoy en día jugando jueguitos, o que están en el Facebook o esta clase de cosas, pues toman posturas que no son las correctas y que al final también vienen repercutiendo en esta situación.
El mobiliario, como les decía, yo creo que es muy común ver estas sillas en cualquier ámbito oficinal. Nosotros tenemos de estas también allá en Guadalajara y realmente pues son sillas que no son ergonómicas, que no nos confieren, digamos, la comodidad y más allá de la comodidad de estar uno a gusto, la higiene que debe de tener nuestra columna para que no llegue a presentar esta clase de situaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta niña leyendo, a lo mejor está estudiando, a lo mejor está leyendo un libro recreativo, pero bueno, está en una posición completamente incorrecta y esto pues es bastante frecuente. ¿Cuántos incluso de nosotros nos podemos incluir? No se nos hace fácil en la cama quedarnos ahí escribiendo, haciendo cosas que a lo mejor no es el lugar correcto para poderlo hacer. Entonces este es un ámbito que también vemos frecuentemente, que no realizamos las actividades en el lugar adecuado que deberíamos de hacerlo. Lo que mencionábamos de los niños, las mochilas que hoy en día también son pues cada vez más grandes, les dejan más libros, más cosas. Se estimaba en un artículo que leía por ahí de la Sociedad Española que lo indicado para que un niño cargara en su mochila debería de ser el 10% de su peso. Entonces estamos hablando, ¿qué les gusta que podrá pesar un niñito de 8 años? Unos 20 kilos. El 10% de su peso hablaríamos de 2 kilos debería de tener. Obviamente estas mochilas no pesan eso, llevan pesos de 6, 7 kilos, sí, es exagerado, ¿no? Entonces esto nos va dando también una mala postura y de alguna manera en las edades adultas va repercutiendo o nos van también ocasionando defectos de postura que tarde o temprano pues van a repercutir. Después de haber hecho la inauguración de este 5º Congreso en el Centro de Rehabilitación Gotitas de Vida AC, señor presidente, ¿cuáles son sus primeras impresiones? Sí, mira, pues muy contento por la invitación, por este gran centro de rehabilitación que tiene ya 17 años operando, dándole rehabilitación a la gente de nuestro municipio. La verdad muy contento de que nos hayan invitado y haber inaugurado un congreso muy importante para la gente de nuestro municipio y de otros municipios que están acudiendo y que pues nosotros con todo gusto estamos aquí para apoyarlos y echarle ganas por este gran proyecto que hoy lo vemos cada vez más fortalecido y que ahí vamos a estar para estarlos apoyando. Es parte de sus compromisos como presidente municipal el darle fomento también a la salud y a la cultura. ¿Qué otro proyecto sobre la salud y la cultura tiene para nuestro municipio? Sí, mira, Tamazula es un municipio bastante grande que ha crecido demasiado. Tenemos que impulsar lo que ya existe, como es este centro de rehabilitación, pero aparte tenemos el proyecto del centro de salud, el hospital regional, que está ahí como elefante blanco. Ya estamos trabajando en ello. Tenemos que revisar el edificio para si no tiene remedio o forma de acondicionarlo para hospital, pues darle otro uso, pero sí, estamos ya trabajando con la Secretaría de Salud para que logremos traer este hospital regional aquí a Tamazula, porque el que ya tenemos está definitivamente no cubre las condiciones. Tenemos doctores, pero no tenemos espacio suficiente en el hospital con el que contamos. Entonces tenemos la firme convicción de que tenemos que trabajar en ello. La salud para nosotros es muy importante y habremos de trabajar incansablemente para lograr ese propósito. Muchísimas gracias, señor presidente. Pueblo y gobierno, juntos hacemos más. Gracias, para servirles.